nueva humanidad no es algo además que esté ocurriendo como solo, sino que forma parte de otros ciclos que también están en evolución. Viendo la naturaleza, esto lo podemos entender. Los ciclos tienen cada uno su idiosincrasia, su identidad, pero evidentemente todos los ciclos están interrelacionados y la evolución del ciclo humano está evolucionado con la evolución del ciclo de la Madre Tierra, del propio Padre Sol y de todo lo que son fuerzas cósmicas desde el punto de vista de lo que también, como tú has señalado, la astrología pues nos enseña mirando ya los grandes movimientos que hay en el contexto cósmico. Y porque ahí, Emilio, de todo lo que has dicho, que es interesantísimo como siempre, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que hablas mucho de los ciclos de la naturaleza, la célula y demás, y es que es muy curioso cómo, y a mí esto siempre me ha dejado un poco como muy pensativa, ¿no? Porque es como, bueno, ¿cómo puede ser que la naturaleza sea cambio per se, porque es que está en constante cambio? Y seamos, vamos a ponernos todos, ¿no? Dentro de este saco y el ser humano general tenga tantísima aversión al cambio, porque es que le tenemos pavor, pánico y se nos cogen unas garrapatas energéticas tan grandes no sé, me gustaría que a la audiencia, a la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando, que seguramente que van a ser muchísimas, ¿no? Que, bueno, a ver si puedes dar algún pequeño consejo como para en ese cambio, ¿no? Que no entremos en esa ansiedad de la que hablas tú, ese estrés, le tenemos un pavor, un pánico a la muerte gigantesquísimo, cuando la muerte no existe porque es simplemente un cambio. ¿Qué le puedes decir a la audiencia en relación a esto, Emilio? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aparte de por el ego, la mente pensante y porque nos enganchamos, ¿no? Pero bueno, explícalo un poco, me gustaría que lo explicaras un poquito para ver si podemos ayudar a los oyentes. Encantado de aportar mi granito de arena en la medida de lo posible al tema que planteo. Podríamos decir que, y vuelvo también a las enseñanzas que vienen de muy atrás, que tenemos que diferenciar muy bien el qué y el cómo. El qué y el cómo. Una cosa es el qué, lo que pasa, lo que deja de pasar, lo que sucede, y otra cosa es cómo vivimos el qué. Son dos cosas diferentes. Y nuestra mente, cuando no le aportamos una reflexión, cuando no le aportamos conciencia, nuestra mente suele originar un batiburrillo, donde el qué, el cómo y el qué, pues se confunden por completo, y donde finalmente terminamos dándole mucha importancia al qué y poca importancia al cómo. Que la vida es un cambio continuo, es obvio, como tú acabas de resaltar. Yo ya que pinto canas, que ya como Emilio, con este personaje Emilio ya tengo unos años, doy fe, como podemos dar muchas personas exagenarias, y no digamos ya las que están ya por 80, 90 años, de los cambios que se van produciendo. Pero no ya solamente cambios en las circunstancias, en las experiencias, sino también biológicos, en nuestra Mm. propia constitución. A partir de ahí, esta obviedad de que hay un cambio continuo está delante de nuestros ojos y forma parte de la propia evolución de la vida. Ya está. Pelearse con ello es absurdo, Es no tiene absurdo. ningún tipo de sentido, Mm. porque además todo tiene un porqué y un para qué, y el propio proceso evolutivo, incluso cuando percibimos a veces que puede ir ligado como a un deterioro físico, también tiene un sentido profundo, porque hay un momento determinado, tú sabes que a mí me gusta hablar de que el ser humano es un coche y un conductor. El Mm. conductor es lo que hay en nosotros de permanente, porque curiosamente en un universo impermanente, en el ser humano hay una chispa divina, Mm. como decía San Juan de la Cruz, una esencia divinal que es continua, que no muere, que está siempre ahí, vive, Totalmente. existe. Y eso es el conductor. Y el conductor encarna en el coche, que es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, para experienciar la vivencia humana. Pues bien, ¿qué es lo que percibimos? Bueno, que el coche, como consecuencia de su uso, pues se va desgastando. Eso es lógico, natural que ocurra. A partir de un momento concreto, ese conductor que encarnó en el coche se va a parar y el conductor va a desencarnar y Mm. va a seguir siendo.
y va a llevarse consigo todas las experiencias en conciencia que ha vivido, en este caso, en este tal Emilio. Cuando esto lo tenemos delante, que también nos enseña, evidentemente, como tú acabas de apuntar, que la muerte no existe. La vida es un continuo. Cambia el estar, pero no cambia el ser. El ser que soy ahora está en Emilio. Su estar es Emilio. Hay un momento determinado que el ser que soy saldrá de Emilio. El conductor dejará el coche y seguirá siendo. Modificará su estar. Ahora tengo envoltura física, ahora no tengo envoltura física, pero el ser sigue siendo. Cuando todo esto lo vamos contemplando con conciencia, se puede vivir la vida de una forma consciente, Y lo más cual serena. significa también confianza en la vida, Mm, en el entendimiento, como decía antes, de que todo tiene un sentido profundo y también fin de los miedos, y en particular ese gran miedo que nos atenaza, aunque cueste trabajo confesarlo, que es el miedo a la muerte. Un miedo a la muerte que además nos contamina y hace que tengamos miedo a la vida. Porque esto es totalmente. lo más curioso, que el tener tanto miedo a la muerte hace que le tengamos incluso miedo a la vida, la vemos como una especie de francotiradora que en cualquier momento, con relación a nosotros mismos, con relación a nuestros seres queridos, nos puede dar el susto y a partir de ahí desconfiamos de la vida, cuando lo que deberíamos hacer es confiar plenamente en ella, porque la vida siempre nos salva. Pues bien, cuando este escenario que acabo de describir en sus puntos básicos y de forma muy elemental y sintética, lo tenemos delante, tenemos que volver a esa diferencia entre el qué y el cómo. Que estemos viviendo un cambio en nosotros, una evolución, incluso un cambio, una evolución que nuestra mente puede calificar de negativo, porque supone, por ejemplo, un deterioro físico, tenemos que poner en valor el cómo. Lo importante no es tanto el qué, sino cómo se vive el qué. Esa es la llave, ese es el kit de la cuestión, en lo que también los sabios y sabias han insistido siempre. El qué tiene que ver con lo evolutivo, el qué tiene que ver con un sentido profundo. Aunque la mente nuestra a lo mejor no lo entienda, confía, todo tiene un porqué y un para qué. A partir de ahí, céntrate en el cómo vives el qué. Si vas teniendo más años, ¿cómo vives esos más años? Ante esta experiencia o aquella situación, ¿cómo vives la experiencia? ¿Cómo vives la situación? Cuando no tenemos conciencia, cuando nos perdemos, ¿qué es lo que sucede? Que estamos peleándonos con el qué. En lugar de centrar nuestra atención en cómo vivimos el qué, pues nada, ahí estamos en una especie de conflicto, de pelea, de lucha contra el qué. Y el qué es lo que es. La vida es la vida. Y nosotros tenemos el libre albedrío para vivir cada situación, para vivir cada experiencia, cada acontecimiento desde el cómo elegimos vivirla. Y ahí está la llave de lo que yo diría que es uno, por decirlo de una forma grandilocuente, lo que pero que es algo muy sencillo. Ahí está el secreto de la vida. Uno de los grandes secretos de la vida es aceptar, porque sabemos en conciencia que todo tiene un sentido profundo, el qué, y a partir de ahí centrar nuestra atención en cómo vivimos el qué. Y eso es lo que nos va a permitir, ya contestando finalmente a tu cuestión, es vivir con armonía lo que tenemos delante. Si no, es imposible. Lo vamos a vivir en lucha, lo vamos a vivir en confrontación y en resistencia. En cambio, cuando tenemos el panorama general y nos centramos en el cómo vivimos el qué, podemos traer a nuestra vida, en la situación, en la experiencia que sea, una armonía, un sosiego, y una sintonía con la propia vida que de otra forma es absolutamente imposible. Ocurre también cuando hablábamos anteriormente del cambio de ciclo hacia una nueva humanidad. El nuevo ciclo humano va a llegar y estamos en transición. No sabemos ni el día ni la hora, pero es evidente que estamos en los removimientos, en el parto, que también nos han dicho algunos maestros, con las contracciones y los removimientos que un parto para que nazca lo nuevo conlleva. A partir de ahí, cuando eso lo vemos con conciencia, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Pues centrarnos en el cómo vivo este qué. mm, Estamos viviendo un cambio evolutivo, el momento final de una generación humana para que arranque otra, y nos tenemos que centrar en cómo vivimos este momento. Y vivir este momento también, ahora seguro hablaremos de ello,
significa cómo puedo participar, cómo puedo ser un agente activo en esa nueva humanidad, porque Claro, evidentemente ese ciclo nuevo va a llegar. sí. Ahora bien, ¿y yo? ¿Qué hago yo con relación a ese ciclo? ¿Cómo vivo yo con relación a ese ciclo? ¿Qué implicaciones tienes en mí? Y ya no solamente en el mí perecedero, en el Emilio de turno, sino en el ser que soy. ¿Qué implicaciones tiene eso en mí? Como no nos centremos en el cómo, todo esto se nos escapa como agua entre los dedos de las manos. Un chip en la mano, unos códigos de barra indeleble en la frente, lo que sea, que será como la tarjeta de crédito, pero que no llevaremos en la cartera, sino que la llevaremos incorporada. Y de hecho se nos venderá, que es muy beneficioso, porque además de permitirnos comprar y vender, pues llevaremos el pasaporte, ¿no? Y el carnet de Y te conducir. darán bonificaciones por portarte bien. Y Ya lo el, están y el- haciendo en China. Lo están y haciendo en el, China ya. y el historial Sí. médico, ¿no? En fin, nos lo venderán como una... Bueno, eso está descrito hace 2000 años. Yo invito, escribí un texto en el año pasado, pero bueno, como decíamos antes, los textos no están para que yo gane dinero, están para que compartamos. Microsoft, la empresa Microsoft, en el mismo día, las mismas fechas que se declara la pandemia del COVID, fíjate, las mismas fechas, registra en el Registro Internacional de Patentes, querido Diego, registra la patente que le dan el número en el año 2020, en el año 2020, le dan el número 666, que dice el Apocalipsis que es el número de la bestia que va asociado a la marca de la bestia. Pues bien, si entramos en el Registro Internacional de Patentes, la patente 060606/2020 es Microsoft y es una Uf. patente por la cual ya se establece que, claro, el dinero digital oficial todavía no está creado en el 2020. Entonces se utiliza la criptomoneda. Entonces hay un servidor de criptomoneda y aquí hay un servidor de servicios de salud. La gente se mete en el organismo un chip, y eso consiste en la patente, donde, fíjate, a la vez, es un medidor de tus parámetros vitales, ritmo cardíaco, estados, ondas cerebrales, mide tus ritmos cardíacos, mide tus constantes vitales, parámetros de tu salud, y a la vez es un componente que te permite pagar a través de criptomonedas. Pero claro, fíjate que la marca de la bestia dice sin la cual no se podrá comprar ni vender. ¿Quién decide? El sistema de la patente 060606/2020 de Microsoft, cuando tus parámetros vitales no responden a lo que están previsto por el sistema, se interrumpe tu posibilidad de pagos. Es decir, por ejemplo, si tú no te metes determinada sustancia que Qué debe barbaridad, producir ¿eh? en tu organismo determinada reacción, si ese sensor que has metido detecta que no estás teniendo esa reacción biológica, se debe, por tanto, que no te has metido esa sustancia, se te interrumpe la posibilidad de realizar transferencias monetarias. Esto es Tremendo. una invención y yo además lo que voy a hacer, Diego, como la conozco bien, cuando termine esta entrevista te la voy a enviar, si tú quieres Pues ponerte incluso, pásamelo porque lo editamos en esto y esto se va viral, Emilio. Esto ya mucha gente te porque conoce, pero esto, vamos, es curiosísimo, ¿no? Que esté ahí a la vista. Es que es lo que decíamos antes con la sala de los espejos, Diego. Es que todo está a la vista. Con todo lo está a la cual, vista. y termino, por Sí, sí, supuesto que ellos van a lo suyo, Diego, van a lo suyo de una forma tremenda, tienen muy claro dónde quieren ir, su objetivo final es extraviar almas, convertirnos en una especie de zombies infrahumanos, que seamos como en la película Matrix, terminales de un complejo tecnológico inmenso. Eso es lo que ellos quieren de nosotros, ahí al servicio de ellos y ellos al servicio de los que están, y nosotros estamos aquí para vivir en conciencia, para desconectar en la medida de lo posible, para vivir de otra manera. Y ojo, estamos acompañados. Es decir, no estamos solos. No solamente están estas grandes almas a las que he hecho referencia hace un momento, los órdenes celestiales también nos apoyan, también nos ayudan. No, no nos consideremos víctimas. Y ojo, tenemos nuestro ser, no lo olvidemos. ¿Qué mayor potencia que nuestro ser? Que las tradiciones espirituales nos dicen que tenemos una naturaleza divinal en ese ser, que tenemos, como decía San Juan de la Cruz, una divinal esencia. Yo siendo consciente de mi divinal esencia, miedo a esta gente, miedo a sus estrategias, yo sé que
hay que tener confianza en la vida, que vamos a tener capacidad sobrada para responder a todo esto y darle la vuelta al calcetín, y que vamos a tener posibilidades reales y capacidad para formar parte de ese nuevo ciclo humano. Es decir, que cuando hablamos de todo esto, por supuesto que hay que ser muy conscientes y tener mucha compasión por tanto dolor y por tanto sufrimiento, por tantas luchas y por tantas cosas tremendamente duras y desagradables que vemos, pero también tenemos que poner en valor la realidad, lo que somos, lo que es, y vivir estos tiempos con confianza y como anuncio de algo nuevo que está ahí también a la vuelta de la esquina y que yo diría que es lo que viene después del nuevo orden mundial. Ellos tienen el nuevo orden mundial, nosotros lo que va a venir después del nuevo orden mundial. Oye, muchísimas gracias, Emilio. Tremenda información. Ahora, para terminar bien, si te parece, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué recomendaciones puedes darnos? Muchas personas nos están viendo con este escenario apocalíptico para salir del Kali Yuga, para no permitir que nos implanten o no permitir, como tú has dicho antes, la palabra esta de interceptar nuestro alma de alguna manera. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Pues mira, sin duda ninguna tenemos que mirar a nuestra alma, Diego, ¿eh? Que es algo además donde ya grandes maestros y maestras nos han dado mucha información. El alma del ser humano tiene unas cualidades. Lo que tenemos que hacer en estos momentos más que nunca, siempre lo hemos debido hacer, pero en estos momentos tan cruciales más que nunca, es potenciar esas cualidades, potenciar, valga la redundancia, esas potencias. La primera potencia de la que nos han hablado siempre es la memoria, la memoria. ¿La memoria de qué? De lo que somos, por favor, recuerda lo que eres. También se dice en la ciencia del yoga, el principal problema del ser humano, ¿cuál es? La ignorancia de lo que es, el olvido de lo que somos. Hay que recuperar la memoria. No perdamos la visión de la trascendencia. Ellos nos querrán aferrar a lo puramente aparente, la superficialidad, lo evanescente, lo material. Que en nosotros prevalezca esa visión de lo que somos, esa visión de lo que es. Que veamos en los demás seres humanos también ese componente trascendente, que lo veamos en la vida que nos rodea. La Madre Tierra va a hacer una labor preciosa como tierra restaurada para propiciar esa nueva humanidad. Entonces, que tengamos memoria de lo que es y de lo que somos. Igualmente, que tengamos voluntad. Es decir, no nos dejemos arrastrar por la niebla, por la confusión, por la manipulación del inconsciente colectivo. Pongamos en valor lo que podemos hacer por nosotros y pongamos en valor, por nosotros mismos me refiero, pero pongamos en valor también, digo, que lo que yo hago por mí en mi camino de conciencia, lo estoy aportando al consciente colectivo. Es decir, cuando tú, cuando yo, en particular, cuando una persona que se acerca a tu canal ve algo nuevo, toma conciencia de algo, a lo mejor debido a nuestro diálogo, ¿no? Toma conciencia de algo, esa persona está dando un paso adelante, está como expandiendo su conciencia, aunque sea un poco. Pero que cuando una persona expande su conciencia, lo aporta al consciente colectivo. Ellos manipulan el inconsciente colectivo y quieren que ese inconsciente sea muy fuerte para arrastrarnos. Oye, pues qué hermoso que cuando cualquiera de nosotros damos un pasito en conciencia, lo estamos aportando a un consciente colectivo que es como el viento a favor. El camino tenemos que hacerlo cada uno, pero oye, no es lo mismo hacerlo con el viento en contra, lo que ellos quieren, manipulación del inconsciente colectivo, que hacerlo con el viento a favor, que es el consciente colectivo. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que hoy, cuando damos un paso de conciencia, no solo está repercutiendo en nosotros, sino que es un modesto grano de arena, pero muy importante, al consciente colectivo. Y por supuesto, entendimiento, discernimiento, es decir, memoria de lo que somos, voluntad para hacer este camino además percibiendo que somos muchos los que lo estamos haciendo a través de unos lazos, de un tejido invisible, pero que es real, que vamos todos caminando en esa dirección, o muchos caminando en esa dirección, y discernimiento, entendimiento, no quedarnos en lo superficial, tener sed de verdad, mirar más allá de lo que nos venden, más allá de lo que nos dicen. Y eso, claro, eso exige también, va ligado también a la voluntad, claro, porque requiere dedicarle un tiempo, entre comillas, y no caer en lo que ellos también quieren, la distracción y el entretenimiento. Ellos nos quieren entretenidos con tonterías, distraídos con cosas lelas y superficiales. ¿Para qué? Para que perdamos la percepción de la realidad. A veces yo digo a una persona, oye, obsérvate un poquito a ti mismo, observa la realidad. Y hablo de esa autoobservación y me dicen, es que no tengo tiempo. Pero vamos a ver, no tienes tiempo, pero me acaba de compartir que este fin de semana
has visto no sé cuántas series, no sé cuántos episodios de no sé qué serie. ¿Cuántas horas has estado viendo esa serie este fin de semana? ¿Cuántas horas? Yo te estoy pidiendo que 5 minutitos, de vez en cuando, 10 minutos, te mires y mires, te mires y mires. Mirada interior, mirada exterior y el equilibrio. Y creo que a partir de ahí después, y sería la culminación, ¿no? De esto, Diego, estoy evidentemente dejando muchas cosas a un lado, estoy sintetizando mucho, pero No, no, yo le tranquilo. tengo un gran cariño a un paisano que falleció hace muchos años, está enterrado en Francia, en el exilio, que un sevillano como yo, que fue Antonio Machado, un gran poeta, una persona de una espiritualidad inmensa y bondadosa como ella sola, modesta y bondadosa. Él tiene escrito un poemita que se llama Retrato, sobre sí mismo, es autorretrato. Y él, hablando de sí mismo, con la modestia que le caracterizaba, dice que es una buena persona en el buen sentido de la palabra bueno. Ser buena persona en el buen sentido de la palabra, Diego. Yo creo que eso a lo que estamos llamados, por resumirlo mucho. Vamos a ser nuestra mejor versión. Vamos a procurar vivir cada instante del día siendo nuestra mejor versión. No nos dejemos llevar por el barro, por el chapapote, por la confusión, por la tristeza, por el enfado, por el estrés, por la ansiedad, por el materialismo, por la acumulación que ellos quieren. Vamos a decir basta. Y siempre hay margen para decir basta. Unos podrán avanzar más, otros avanzar menos, pues avancemos todo lo que podamos en ese camino distinto, que es el camino de la espiritualidad, que es el camino de la conciencia, que es el camino que nos enseñó Cristo Jesús, y vamos a intentar ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y ahora, última pregunta, Emilio, si te parece bien. ¿Podremos vivir al margen de este edificio del nuevo orden mundial que tú has, bueno, literalmente dibujado Mm. durante toda la entrevista? ¿Podremos vivir al margen de este gran edificio que ya se termine y todo esto? ¿Y podremos vivir al margen de la señal del diablo, de la marca del diablo? ¿Podremos viajar, operar, comprar, vender? Es decir, poder cubrir nuestras necesidades básicas. La respuesta la tengo clara, no porque la tenga clara yo, que también, sino porque está enseñada la respuesta a esa pregunta. Y está enseñada ni más ni menos que por Cristo, ¿no? En el mensaje que Él nos da se nos dice que cuando lleguen estos tiempos va a ser imposible no convivir con ellos, Diego. Va a ser imposible. Vamos a tener que convivir. No hay forma de escaparse porque es un sistema global y llega a todos sitios. Entonces, hay una convivencia obligada. Pero se nos dice a continuación, ojo, porque una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Convivir, vas a tener que convivir, pero no caigas en la connivencia, no hagas tuyo su visión del mundo, sus sistemas de creencias, sus paradigmas, sus patrones, pautas y conductas en cuanto a la práctica de vida. Convivencia, sí, connivencia, la menor posible, a ser posible, ninguna. Y de hecho se nos dice que efectivamente cuando se dé ese fenómeno que es la marca de la bestia, habrá seres humanos, muchos, que se las pongan, que se la pongan, pero habrá también seres humanos que no se la pongan y nos convocan a que no la pongamos. Además, nos advierten, fíjate hasta qué nivel de detalle se llega, que aquellos que se pongan esa marca va a tener después un efecto secundario en el organismo humano. Va a producir una enfermedad en aquellos que se los pongan. Pero no Sí, sí. por miedo, sino por conciencia, no nos pongamos esas marcas. Y ahí aparece nuestra mente entonces, bueno, ¿y cómo voy entonces a vivir si no puedo comprar ni puedo vender? ¿Qué voy a hacer? Confiemos, confiemos, confiemos. Oye, hemos tenido hace poco una crisis muy gorda y no todos hemos actuado igual con relación a esa crisis, ¿verdad? Hay unos que se pusieron no sé qué y otros que no nos las pusimos. Hay unos que tuvieron miedo y otros que no. Es decir, eso creo que nos puede valer para saber lo que es la convivencia. Todos hemos convivido con esa gran crisis, entre comillas, sanitaria, pero oye, una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Siempre tendremos margen, Diego, confiemos en la vida, siempre tendremos margen para vivir de otra manera, para responder de otra forma y para llevar nuestro propio camino. Así que, por favor, a estar muy contentos, porque además ese orden va a caer, ese orden que están ellos creando ahí y que están reconfigurando el 2030 como objetivo para que el edificio esté terminado, está más que dicho por personas que no hacen profecía, sino que son sabias por su espiritualidad, por sus características de conciencia, que conocen cómo funcionan los ciclos, que conocen cómo funciona la conciencia, nos dicen, oye, cuando eso llegue, convivir
vais a convivir, no caer en la connivencia, porque además, aunque ellos te lo vendan como definitivo, eso va a caer. Es algo pasajero que abrirá las puertas además a un nuevo ciclo, que es el que yo sé que tu alma, la mía y las almas de tantas personas que siguen tu programa está ya ahí, ¿no? Ya es lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma, ¿no? La voluntad de llegar a ese nuevo ciclo humano donde podamos vivir, oye, como dando expansión y plasmando lo que realmente somos. Actividades de vida, que significa nacer de nuevo. Y que podríamos decir que tiene como elemento, uno de los elementos clave, no el único, pero uno de los elementos clave, la compasión. Nacer de nuevo significa que la compasión brote en nosotros. Pero la compasión verdadera, no la compasión con barreras, sino la compasión verdadera. Nacer de nuevo no es tener compasión conmigo. ¿Con quién te compadeces tú? Conmigo. Cuando lo estoy pasando mal me compadezco mucho de mí mismo. En el colmo de la generosidad, conmigo y con los míos. Con mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, ahí llega mi nivel de compasión. Pero eso no es compasión. Eso no merece ser llamado compasión. La compasión tiene que ser mucho más amplia, tiene que abrirse, tiene que extenderse, tiene que albergar a todos los seres humanos y a todas las formas de vida. La compasión o es universal o no lo es. Las enseñanzas sobre el amor de Cristo son muy claras al respecto. Tenemos que abrir nuestro corazón. Nacer de nuevo significa una mirada distinta hacia la vida, radicalmente distinta. Estamos aquí al lado del Océano Atlántico, esa mar del que se habla en el título de esta charla. ¡Qué milagro de la vida, Dios mío! Es lo que tenemos delante continuamente. ¿Lo valoramos de verdad? Ciertamente hay personas, seguro que entre vosotros y vosotras, que valoran lo que es el océano, lo que es esa vida, no tengo ningún tipo de duda. Pero también sabemos que hay muchas personas, no es que ya es que la desprecien, es que ni lo computan. Entienden que eso está a su servicio. Y si me sobra algo, lo tiro al agua, lo tiro al océano, ya está. Y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ahí hay vida y estás afectando a la vida. ¿Tanta es tu insensibilidad para no darte cuenta de esto? Todos sabemos que en el Océano Pacífico, por ejemplo, y es solamente un pequeño exponente, los plásticos que arrojamos a los océanos, a los mares, por las corrientes se van moviendo y mira por dónde hay unas corrientes prioritarias o preferentes que han hecho que una gran parte de los plásticos y microplásticos se hayan acumulado en una zona del Pacífico y han formado una isla. Pero es que la isla tiene un tamaño ya similar a la península ibérica. Pero ¿estamos locos? ¿Tanta locura es posible? El alejamiento del sentido de la vida, el alejamiento de la realidad, hasta ahí nos puede hacer llegar. Estamos aquí porque sabemos que también aquí, en las orillas de esta maravillosa costa, cuando hay determinadas mareas, salen de todo. En las marismas de la zona de Isla Cristina salen de todo. Y no salen de todo porque el mar esté construyendo frigoríficos, que a veces salen frigoríficos, sino porque nosotros tiramos frigoríficos al mar. Tan locos estamos. Este precioso planeta, en un 70% es agua. La fuente fundamental de vida es ese agua. El ciclo de vida que forma las nubes, y las nubes dan lugar a las precipitaciones, a las lluvias, y la lluvia vuelve el agua otra vez a ríos y a mares. Ese ciclo de vida tiene su base precisamente en este 70% que es agua. Nuestra vida depende del agua. El propio ser humano es como el planeta. Esto es un dato que nos da la ciencia que es muy llamativo. El planeta es un 70% agua y cada uno de nosotros somos un 70% agua. ¿Hasta qué punto en nuestra propia configuración estamos alineados con la vida y no lo recordamos, no nos damos cuenta? Hay que nacer de nuevo, amigos y amigas. Y nacer de nuevo, además, va a llevar un regalo implícito. Ese regalo implícito es tener una vida más plena, más genuina, más verdadera. Empezar a comprender la verdad de las cosas, empezar a comprender la verdad de nosotros mismos. Y esa compasión hacia todo va a tener una repercusión en nosotros, haciendo nuestra vida más
insisto, más plena, y que la denominada felicidad vaya apareciendo en cada uno de nosotros. La felicidad no está fuera. Esta sociedad que ha matado a Dios, esta sociedad alejada de la verdad, esta sociedad que vive a contramano del sentido de la vida, busca la felicidad fuera. Y eso es un disparate. La felicidad es el estado natural de nuestro ser. Y para experimentar la plenitud y para experimentar la felicidad, tienes que poner en valor, tienes que hacer que tu ser se haga presente. Esto es lo que en el lenguaje cristiano se llama la gracia, un estado de gracia que va apareciendo en el ser humano, que va naciendo de nuevo con la compasión y el amor como grandes banderas. En las tradiciones orientales los budistas le llaman Ananda, bienaventuranza. Los hinduistas lo llaman Om Shanti, la paz profunda. ¿Qué más da el nombre? Lo importante es que eso que aspiras en tu interior, porque todos aspiramos a tener una vida que pueda ser plena, que pueda ser llena, eso no se encuentra fuera, eso no se encuentra en lo material, eso no se encuentra en lo superficial, eso no se encuentra en los hipermercados, en los centros comerciales, eso no se encuentra en el mundo externo. Tienes que cultivarlo tú, los tienes dentro, pero tienes que aflorarlo. Esa divinal esencia la tienes dentro. Pero como decía San Juan de la Cruz, tienes que hacerla subir. Él lo llamó el subido sentir de la esencia, de la divinal esencia. Estamos convocados a eso. Y esto, amigos y amigas, ha sido siempre, siempre imprescindible. Ahora más que nunca. Porque la humanidad, y vosotros y yo, estamos en un punto límite. Yo no voy a hacer ahora un discurso escatológico, que hizo Cristo, por cierto, porque Cristo Jesús nos advirtió muy claramente, oye, que esta generación humana en la que estáis terminará, ¿eh? ¿No creéis que esta generación humana que finalmente ha quedado ahí pillada por el alejamiento de la realidad, el contramano del sentido de la vida, esta generación humana terminará? Capítulo 24 de Mateo le dice a sus discípulos, os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana, porque este ciclo humano terminará, para que se abra un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad alineada con el sentido de la vida, una nueva humanidad ejemplar en la tierra restaurada, que es el gran mensaje del Nuevo Testamento con relación a esto, la nueva humanidad en la tierra restaurada. Pero esto me llevaría, hablar de esto me llevaría por otros derroteros. Quiero ahora centrarme en lo que son los mensajes de Cristo Jesús con relación al momento en el que estamos viviendo, este momento límite en el que estamos viviendo. El que estemos en un momento límite se debe, amigos y amigas, a algo que los estudiosos han llamado transhumanismo. A la mayoría todavía casi ni nos suena la expresión, pero está adquiriendo cada vez más peso y más presencia. El transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una tendencia creciente a pensar, a creer, buscando la felicidad fuera, que la plenitud del ser humano está en imbricarse, en hacerse uno con la tecnología. Llevamos siglos infelices, sin una vida plena, sin sentirnos realmente satisfechos de cómo estamos viviendo, que no es una satisfacción de fuera, es algo que tiene que aparecer dentro, esa gracia, ese ananda, ese chanti al que hacía mención antes. Y en estos momentos, en lugar de nacer de nuevo, como reclamaba ya hace 2000 años Cristo, en lugar de nacer de nuevo, ¿qué es lo que decimos? Bueno, hasta ahora no lo hemos conseguido, pero ahora con las tecnologías esto va a cambiar, que esto va a cambiar de verdad. Hay gente que ya no se da cuenta o empieza a olvidar de que lleva una vida mediocre, una vida mísera, un trabajo que no le gusta, unas relaciones personales con las que no está contento, etcétera, etcétera, pero eso sí, ahí están las tecnologías. Yo, gracias a las tecnologías, tengo un avatar, ¿sabéis?
En el metaverso me he creado un avatar y con ese avatar yo hago experiencias maravillosas. En las clases que todavía este curso he dado con chicos y chicas de 25 a 35 años, muchos de ellos me dicen, ¿relaciones de pareja para qué? ¡Uf! ¡Qué lío! Yo me basto conmigo mismo o conmigo misma. Con las nuevas tecnologías, mira, yo tengo unas gafas, ¿sabes? Yo me pongo las gafas y es como si tuviera una persona delante. Y no me peleo con ella, ¿sabes? Tengo mi relación sexual, me toco, no sé qué, no sé cuánto, y termino, lo apago y se acabó. No hay ningún problema de convivencia ni de pensar una cosa o pensar otra. Cada vez hay una tendencia mayor a considerar que las tecnologías nos van a dar la felicidad. E incluso el transhumanismo nos lo vende como un éxito evolutivo. ¡Qué maravilla! Dentro de no mucho podremos tener sensores en el cerebro, implantes en nuestro organismo y estaremos conectados a la nube y tendremos unas grandes capacidades mentales y podremos hacer una cosa y otra y yo podré crear mi mundo virtual y artificial. ¿Habéis visto la película Matrix? Es esto es. El transhumanismo es la versión moderna, la versión actual de la película Matrix. ¿Recordáis en la película Matrix, la primera entrega, después vinieron secuelas, la primera entrega de 1999, ¿la recordáis cómo vivían los seres humanos? Grandes colmenas y en cada celdita de la colmena había un ser humano. Y el ser humano aquí tenía unos enchufes a la realidad virtual. Y el ser humano no estaba viviendo la vida, estaba constreñido en una celda, pero estaba enchufado a una realidad virtual y creía que estaba viviendo la vida. Mentira, es algo virtual, artificial. Esto es lo que estamos ya viviendo, amigos y amigas. Eso sí, como las tecnologías han avanzado, ya no necesitamos cables aquí, porque la tecnología es inalámbrica. Ya no necesitamos cables. Estamos conectados inalámbricamente y ya no necesita nadie meternos en celdas, nos metemos nosotros solos en nuestras propias celdas. Somos nosotros los que nos encerramos cada vez más en ese mundo virtual y artificial. Miramos a esta sociedad transhumana que se está formando y realmente cada uno de nosotros está viviendo en su celda, conectado inalámbricamente a una realidad virtual y artificial que llamamos vida cuando no es vida. Somos una especie de zombies que hemos convertido la vida en mera supervivencia. Y esto no nos gusta escucharlo, pero es lo que ocurre y lo que está ocurriendo si no nacemos de nuevo. Como queramos mantener una vida alejada de lo que es, de lo que somos, alejada de la vida, alejada de nuestra esencia, esto es lo que nos espera cada vez más. Un ser humano que deja de ser humano para terminar siendo un terminal del contexto tecnológico, un terminal, un apéndice del entramado tecnológico, un gran entramado tecnológico y yo soy una piececita de ese entramado tecnológico. Y digo que vivo, pero no estoy viviendo, estoy enchufado a ese entramado tecnológico y soy un apéndice de ese entramado tecnológico y dependo total y absolutamente de ese entramado tecnológico. Prueba de que esto es así, el 28 de abril pasado en la península ibérica. El apagón es la prueba del 9. ¿Qué sucede cuando falla la electricidad? Y eso que fue unas poquitas horas, que no sabemos qué hacer. Dependemos tanto del entramado tecnológico que cuando el entramado tecnológico se apaga porque no hay electricidad, nos quedamos que no sabemos lo que hacer. Los trenes se paran. Menos mal que los hospitales y los aeropuertos tienen autogeneradores, pero ojo, si hubiera durado varios días el apagón, no hubieran ya valido, se hubieran quedado también sin funcionar. Colapsa, el sistema colapsa. Si hay una vivencia en conciencia, porque hay que tener en cuenta que en el cielo estamos recién llegados. Hemos dejado esta habitación de la vida en el plano físico y nos hemos ido a la habitación de la vida en el plano de luz. El cielo es la primera fase del plano de luz y por tanto podríamos decir que en el cielo estamos recién llegados al plano de luz. Y aunque no tenemos mundo físico, ni emocional, ni mental, lo que tenemos es el ser que somos, que es conciencia,
es el atributo de nuestro ser, conciencia, la conciencia del ser todavía está como impregnada por lo que ha sido la vivencia en este plano material. La vivencia está tan cercana en el tiempo que nuestra conciencia, aunque ya no tiene componentes ni físicos, ni emocionales, ni materiales, todavía tiene como una fragancia, por así decirlo, de lo que ha sido su estancia en el plano físico y material, en este plano humano. Y como el cielo es plenitud, ¿qué es lo que sucede? Que desde la conciencia en el cielo, las almas transforman en realidad, en conciencia, no es una realidad física, no me cansaré de decirlo, las almas transforman en vivencia anhelos que hayamos cultivado durante nuestra vida física. Fijaros de lo que estoy diciendo, en el cielo, que es un estadio de plenitud, la primera fase del plano de luz, nuestras almas, desde la conciencia, y una conciencia que todavía tiene la fragancia de la encarnación que acabamos de dejar, en un contexto de plenitud, de bendición, en ese contexto de plenitud, hacen realidad, no física, sino conciencial, hacen realidad anhelos que hayamos cultivado en nuestra última encarnación, anhelos que hayamos cultivado en el plano material. Los hospitales. ¿Qué significa esto de los hospitales? Fijaros, allí no hay hospitales, pero hay almas que perciben que están como en hospitales, por así decir. Eso es una vivencia de conciencia, no me cansaré de repetirlo. ¿Y por qué un alma que ha desencarnado en la plenitud, como anhelo, en conciencia, puede vivir la experiencia de un hospital? Muy sencillo. Aquí en el plano físico hay personas que viven procesos de enfermedad muy largos, que viven procesos de enfermedad muy prolongados, que pasan mucho tiempo hospitalizados. Una persona que tiene enfermedades crónicas o enfermedades de larga duración, que pasa mucho tiempo hospitalizado, esa persona interiormente que cultiva un deseo de sanación, ¿verdad? Desea sanar. Finalmente, vamos a suponer, no solamente no sana, sino que fallece. Pero durante los procesos de hospitalización, esa persona ha querido sanar. Esa alma ha ido cultivando un anhelo que es el de sanación. Pues bien, cuando llega al cielo, que ya no hay cuerpo físico, sí está ese anhelo. Y en conciencia vivimos esa vivencia de estar en un hospital y que en ese hospital nos sanan y que de ese hospital salimos absolutamente sanos. Es una vivencia en conciencia que sirve para, en la plenitud del cielo, satisfacer un anhelo al que acabo de hacer referencia. Hay también en el cielo, yo conocí, no voy a entrar en detalles, el caso de un arquitecto relativamente famoso que desencarna y su alma llega al cielo. Y ese arquitecto en el cielo vive en conciencia la edificación del gran proyecto que él siempre quiso construir y que nunca pudo construir realmente en este plano físico. Es decir, él hizo muchas construcciones, muchas edificaciones, pero él tenía en mente, aquí encarnado, un proyecto de una edificación muy singular que no la pudo llevar a cabo, nunca encontró financiación, nunca encontró quien lo apoyara, y el alma, aunque ya no tenga componente físico, emocional y mental, estaba como impregnada de ese anhelo. Pues bien, el alma en el cielo, no físicamente, sino en conciencia, plantea este proyecto y realiza este proyecto. En el cielo realmente no hay edificios, realmente no hay hospitales, pero se puede vivir una experiencia en conciencia de, en plenitud, plasmar anhelos que se nos han quedado ahí como de reminiscencia de nuestra estancia en el plano físico, y esto explica este tipo de cosas que a veces en conexión con esos mundos sutiles no llega como información. Ay, qué lindo todo, Emilio. Otra pregunta, los sueños. Cuando nosotros soñamos, a mí me ayudaron muchísimo soñar con mi hijo, me cambió mucho el duelo. Yo sueño mucho mis seres queridos que han muerto
Te quería preguntar, aquí te están diciendo, ¿cuál la gente que nunca sueña? Esas son las que me dicen, es que nunca he soñado a mi hijo y murió hace 3 años, por ejemplo, ¿no? O más. Otras personas dicen, yo soñé y mi mamá estaba enojada y me dijo, ya no me vuelvas a buscar, ya déjame en paz. Otros que mi hijo estaba volteado y estaba enojado y no me habló. ¿Qué significan los sueños para ti, Emilio? Bien, lo primero que tenemos que ser conscientes es que el gran protagonista de los sueños es la mente. Es la gran protagonista de los sueños. Y por tanto, soñamos muchas cosas que son simplemente creaciones y recreaciones mentales. Creo que de eso somos todos conscientes, ¿verdad? La cantidad de sueños que recordamos, hay muchos más que no nos acordamos, pero la cantidad de sueños que recordamos, que son situaciones de nuestra vida cotidiana, pero como trastocada, ¿verdad? Como sacada de contexto, ¿no? Es la mente que está ahí creando y recreando. Cuando una persona en un sueño ve a su ser querido fallecido, enojado, enfadado, no sé qué, no sé cuánto, eso es tu mente, ya está, no tiene nada que ver con ninguna experiencia real, es simplemente creaciones de tu mente. Tú ahí tienes en tu mente esa idea, tienes ahí en tu mente esa idea del enojo, de no sé qué, y lo creas en tu mundo de los sueños, pero ahí no hay nada que tenga que ver realmente con el otro plano. Tenemos en este sentido que ser muy conscientes del gran protagonismo que tiene lo mental y la mente en el mundo de los sueños. Y siempre que tenemos sueños de estas características, recapacitar y reflexionar porque se deben a creaciones y recreaciones de la mente. Eso significa que el mundo de los sueños no tiene alguna singularidad que nos permite una comunicación con esa otra habitación. Pues ciertamente, además del protagonismo inmenso que tiene la mente en el mundo de los sueños, también los sueños, sobre todo cuando son sueños más profundos, hay que tener en cuenta que cuando dormimos hay 3 posibles niveles de sueño, dicho de una forma aproximada. Hay 3 tipos de sueño. Nos dormimos y entramos en la fase A. Es un sueño superficial. Ojo, puede ser que desde que nos acostamos hasta que nos levantamos han pasado, pongamos por caso, 6 horas y todo el tiempo sea un sueño superficial, ¿eh? El estar más tiempo dormido no significa una mayor hondura en el nivel del sueño. Puede ser que todo el tiempo estemos en el modo sueño superficial. Eso sobre todo ocurre cuando estamos viviendo experiencias donde la mente está como muy agitada. En la fase de sueño suele ser una fase de sueño superficial. En esa fase de sueño superficial, que podemos llamar A para entendernos, el tipo de sueño está totalmente dirigido e impregnado por la mente. Puede ser que al estar dormido entremos en una fase más profunda de sueño. Podemos decir que es el sueño B. El sueño B es un espacio como intermedio entre el sueño superficial y el C. ¿El C qué es? El C es que nos dormimos, entramos en un sueño más profundo, la fase B, y entramos en un sueño todavía más profundo, que es la fase C. La fase C es el sueño verdaderamente profundo. Es donde la mente deja de estar haciendo de la suya, donde la mente deja de estar impregnando el mundo de los sueños. Es un tipo de sueño que está incluso estudiado en laboratorio. Fijaros, han hecho experiencias en laboratorio con nódulos que se colocan en la cabeza de las personas que se brindan a la experiencia para medir las ondas cerebrales de personas que están dormidas en esa fase C de sueño profundo y personas que no están dormidas, sino que están meditando. Personas que tienen mucha práctica de meditación y que están haciendo una meditación profunda. La sorpresa ha sido mayúscula cuando se ha comprobado que las ondas cerebrales que emitimos en sueño profundo son muy parecidas a las ondas cerebrales que se emiten cuando se está en un estado de profunda meditación. Podríamos decir, por tanto, que el mundo de los sueños, cuando bajamos del sueño superficial a sueño más profundo, entramos en un estado, entre comillas, cuasi meditativo. No somos conscientes, estamos dormidos, entre comillas,
pero estamos entrando en una fase de sueño que tiene características, entre comillas, de estados meditativos. Es ahí, amigos y amigas, donde se producen los sueños lúcidos. Esos sueños en los que, de alguna manera, nos aportan, si nos acordamos de ellos, nos aportan como lucidez. Es el mundo de la intuición, el mundo de la inspiración. Es como si sacáramos un jugo, sacáramos un fruto del sueño que hemos tenido. Ese mundo de sueños lúcidos ligados a inspiración, intuición, premonición, son experiencias que solo se pueden vivir en sueños muy profundos, en sueños de este tipo REM, de ondas REM, que son estas ondas de meditación. Pues bien, cuando entramos en un sueño realmente profundo, esos sueños lúcidos y ese estado cuasi meditativo también es el escenario para que podamos tener conexiones lúcidas con el plano de luz. Podríamos decir que cuando estamos dormidos en esa profundidad, la conciencia de nuestro ser está como liberada del mundo físico. ¿Por qué? Porque físicamente estamos muy dormidos. Al estar muy dormidos nos liberamos, entre comillas, de lo físico, incluso lo emocional y lo mental pasan a un segundo plano y entonces nuestra conciencia, la conciencia de nuestro ser, se encuentra como liberada. Y en esa fase de sueño, con esa conciencia como liberada, es como si la cámara de la conciencia, como si fuera una cámara, que siempre tenemos dirigidas al plano físico, al estar en ese estadio de sueño, esa cámara puede girar, no tiene que estar tan pendiente del mundo físico, puede girar y al girar posibilita la conexión con ese plano que está al otro lado de la pared, con el plano que está más allá de este mundo físico. Y es ahí donde se producen encuentros reales, no los recreados y creados por la mente en una fase de sueño que no es profunda, no, sino conexiones reales con ese otro mundo. Eso también tiene que ver con lo que se llama el ámbito astral, el mundo astral, la capacidad que tenemos en los sueños profundos de abrir como una ventana en esa pared que nos permite una comunicación más directa con los desencarnados que están al otro lado de esa pared. Para mí hay una película que nos aporta muchos datos con relación a todo lo que estamos compartiendo. Hay muchas, ¿no? Pero en particular la que quiero sacar ahora a colación es El sexto sentido. Una película emblemática protagonizada por Bruce Willis. Y Bruce Willis ha fallecido y él está en el proceso de tránsito. Si no habéis visto la película, os la estoy estropeando porque estoy dando el argumento, pero yo creo que esta película merece verse sobre todo cuando se conoce el argumento, porque no te das cuenta hasta el final de que el protagonista, que es Bruce Willis, desde el principio es un fallecido, que está en el proceso de tránsito. Y cuando termina el proceso de tránsito y va a ir al plano de luz, es prácticamente como termina la película. Bruce Willis, que ha fallecido, se despide de su esposa. ¿Cómo se despide Bruce Willis de su esposa? En el mundo de los sueños. Su esposa está dormida en un sueño profundo, en ese sueño lúcido, en esa fase REM a la que acabo de hacer referencia, y ahí él se despide de ella. Es una escena muy, muy hermosa que pone culminación a la película. Entonces, en definitiva, en el mundo de los sueños, efectivamente, se producen conexiones o se pueden producir conexiones con ese otro plano. No son conexiones en el sueño superficial, que ahí está la mente haciendo de la suya y que implica o conlleva que tengamos visiones como que están enfadados, enojados. Eso es el mundo de la mente haciendo de la suya. Y ojo, porque también a esas personas que dicen, yo no sueño con... Es que la mayoría de los sueños, un tanto por ciento altísimo, no se recuerda. Es un problema de nuestro mundo, de nuestra memoria, que los sueños, en su mayor parte, en su inmensa mayoría, no los recordamos. Con lo que cuando decimos que no tenemos recuerdos de sueño con nuestros seres queridos, pueden deberse a dos razones. Primero,
que no lo hayas tenido, a lo mejor porque tu mundo de sueño no desciende, no es profundo, todavía hay un ajetreo mental que dificulta sueños profundos y estás en una fase de sueño superficial donde este tipo de sueños no se tienen, ya está. Eso no significa que tu ser querido no esté vivo, que lo está. Esto no significa nada, simplemente que tú no vives ese tipo de sueños. Pero ojo, lo más probable es que sí lo vivas y no te acuerdas. Esto es lo más probable, que lo hayas vivido y no te acuerdes. A partir de ahí, yo os pediría que pusierais atención a vuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas personas que me decían precisamente esto, que no recuerdan en sueño el haber tenido contacto con sus seres queridos, etcétera, etcétera. Pero hablando con estas personas, muchas de ellas me han dicho, bueno, aunque sí es cierto que un día me fui a la cama, me costó trabajo dormirme, estaba con el dolor de mi ser querido fallecido, y yo no sé qué pasó durante el sueño. No recuerdo nada de las horas que estuve dormido o dormida. Pero sí recuerdo que cuando me levanté, no sé por qué, me levanté más sereno. Me levanté con mayor sosiego. Me levanté con un estado de ánimo distinto. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que, aunque no te acuerdes, has tenido esa vivencia de conexión con tu ser querido en ese mundo de los sueños y esa conexión te ha aportado una paz, te ha aportado una serenidad, te ha aportado un sosiego que antes no tenías. Tú no sabes el por qué, no recuerdas que has tenido el sueño, pero eso es la realidad. Lo has tenido y lo más importante no es que lo recuerdes, lo más importante es lo que te ha aportado, porque te ha dado esa pizca de serenidad o de sosiego que tu alma necesita.